durante todo un año, en secreto, había estado ayudando con dinero al anciano chofer de mi marido, un hombre al que él había despedido sin darle una oportunidad. Hoy me interceptó junto a la tienda y susurró: mañana no te subas al coche con tu marido, toma el autobús, es cuestión de vida o muerte, lo entenderás todo cuando veas quién va en ese autobús. Y así, me subí al autobús. Hola. Escribe en los comentarios desde donde nos escuchas, no olvides suscribirte y dejar un like. Disfruta de la historia. Pero antes de que aquel susurro pusiera su vida patas arriba, era solo otro martes, un día gris que olía a polvo y detergente. Carol estaba junto a la caja registradora de la tienda Omegots, colocando mecánicamente una pila de toallas de rizo. Tenía 38 años, pero en el reflejo del escaparate bajo la luz mortecina de la tarde, veía a una mujer mucho mayor. Sus hombros, acostumbrados a cargar pesadas cajas de mercancía, estaban ligeramente encorvados, y en las comisuras de sus ojos se habían instalado unas sombras que ninguna crema podía borrar. Carol, querida, cobra este mantel también, dijo una clienta habitual, una señora mayor con un abrigo beige, con voz rasposa. Pero míralo bien a ver si tiene enganchones. ¿Quieres, después de lo de la última vez? Por supuesto, señora Gabel. La voz de Carol era suave, con una calma familiar y tranquilizadora. Desdobló la tela, pasando los dedos sobre el lino. Eran dedos de trabajadora, con uñas cortas y piel seca, las manos de una mujer que no temía al trabajo, pero que a veces se avergonzaba de posarla sobre la mesa cuando era invitada. Sonrió a la clienta, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hoy era el día 18, el día de su pequeño delito secreto contra el presupuesto familiar. Cuando la tienda cerró y las pesadas persianas metálicas bajaron con estrépito, separando el mundo luminoso de los escaparates de la calle oscura, Carol no se fue directa a casa. Se ajustó el abrigo. No era nuevo, lo había comprado en rebajas hacía 3 años. Pero aún era de buena calidad, y gris, y giró hacia el parque. En su bolsillo, dentro de una vieja cartera de cuero, había un sobre blanco. No contenía mucho, solo $100. Para algunos, eso era una cena en un restaurante. Para Carol, era un par de botas de invierno nuevas que esta temporada no se había comprado, pero para la persona que le esperaba en un banco del parque, era la vida. Walter, el antiguo chofer de su marido, el hombre que había conducido para Art durante 5 años, estaba sentado, encorvado, bajo un viejo sicómoro. Un día, Art había llegado a casa furioso, había tirado las llaves sobre la mesa del recibidor y había dicho: he despedido al viejo, se ha vuelto poco fiable, olvidadizo, y además el coche huele a humo de cigarrillo rancio. Carol sabía que Walter no fumaba desde hacía 10 años. Y también sabía que la poca fiabilidad de Walter consistía únicamente en que había visto demasiado y había guardado un silencio demasiado honesto, pero entonces no discutió con su marido, rara vez lo hacía, simplemente empezó a apartar un poco de dinero de los bonos, de los turnos extra, de escatimar en sus propias comidas. Walter, llamó en voz baja. El anciano se sobresaltó, levantando la cabeza. A la luz de la farola, su cara parecía de papel traslúcido. Intentó ponerse de pie, apoyándose en su bastón, pero ella lo detuvo con un gesto. ¿Por qué has venido? Hace frío. Toma, dijo ella rápidamente, mirando a su alrededor, y le deslizó el sobre en la mano. La mano del anciano estaba helada y temblaba. Cómprese esa medicina para el corazón de la que me habló, y un poco de fruta. No olvide la fruta. Carol, querida, no tienes por qué hacerlo. Si Art se entera, me mata, susurró él. Pero sus dedos apretaron el sobre con fuerza. Los ojos del anciano se humedecieron. Eres una santa. Él no te merece. Ay, no te merece. ¿Qué está diciendo? Carol se apartó, avergonzada, sintiendo que un rubor le subía por las mejillas. La gratitud la incomodaba. No se consideraba una santa. Solo recordaba cómo Walter la había recogido del hospital cuando nació su hija, mientras Art estaba demasiado ocupado en una reunión, como había mecido el cochecito de Ashley mientras Carol entraba corriendo a la farmacia. Váyase a casa, Walter, y cuídese. Le dio una palmada en el hombro y caminó rápido hacia su casa. En casa, hacía calor, pero el ambiente era denso. En la cocina, el televisor estaba encendido. Art estaba sentado a la mesa, absorto en su teléfono. Delante de él, un plato de cena fría que ni siquiera había tocado. Art era un hombre atractivo, incluso ahora, a los 41 años,
con un incipiente Michelin y el pelo ralo. Conservaba ese aire pulido de ejecutivo de nivel medio que una vez había conquistado a Carol, pero hoy había algo diferente en él. Dio un respingo cuando la puerta de entrada se cerró de golpe y rápidamente puso la pantalla del teléfono boca abajo. ¿Ya volviste?, preguntó sin mirarla. La cena tiene buena pinta, gracias, es que no tengo hambre. Carol se quitó el abrigo, sintiendo el cansancio habitual en las piernas. Te veo un poco pálido, Art. ¿Pasó algo en el trabajo? No, respondió él con demasiada brusquedad. Luego se contuvo y forzó una sonrisa. La sonrisa le salió torcida, un poco culpable. No, todo está bien, solo cansado. Oye, Carol, mañana tengo que ir a Waukich. No, todo está bien, solo cansado. Oye, Carol, mañana tengo que ir a Waukich. Continuación, hay un seminario obligatorio de desarrollo regional. Waukich era un pueblo pequeño, a unos 40 kilómetros de distancia. Art viajaba a menudo por trabajo, pero normalmente se quejaba. Hoy, sin embargo, parecía nervioso. Está bien, Carol encendió la tetera eléctrica. ¿Quieres que te planche una camisa? Yo lo hago, saltó él. Justo entonces, su teléfono vibró en silencio sobre la mesa, lo agarró como si fuera una granada. Yo mismo me la plancho, y sabes qué, mañana te llevo al trabajo. De todas formas tengo que salir temprano. Carol se quedó quieta, la taza en la mano. Hacía al menos 2 años que Art no la llevaba al trabajo, alegando que le quedaba de paso y que el tráfico era horrible. ¿Quieres llevarme?, preguntó ella de nuevo. Sí, ¿qué tiene de malo? Somos una familia. No, se acercó y le dio un beso torpe en la mejilla. Tenía los labios secos, y su camisa olía a un perfume de mujer, intenso y desconocido. Alguien debió estar fumando cerca de él en la oficina, pensó ella, o quizás. Carol apartó el pensamiento. Estaba acostumbrada a confiar, la confianza era el piso sobre el que se sostenía su matrimonio, incluso cuando la pasión se había apagado hacía tiempo. Gracias, dijo en voz baja, estaría bien, me duelen mucho las piernas. Más tarde, esa noche, cuando Art fue al baño llevándose el teléfono consigo, Carol se dio cuenta de que había olvidado comprar leche para Ashley, su hija, una chica inteligente. Estaba en su habitación estudiando para los exámenes, y Carol no quiso molestarla. Se echó el abrigo sobre la bata y salió apresurada hacia él. Pequeño supermercado de 24 horas cerca de su casa. La calle la recibió con un viento húmedo. La farola sobre la entrada parpadeaba, proyectando sombras temblorosas sobre la acera. Carol compró un cartón de leche y una barra de pan, y justo cuando volvía a salir a la acera, una figura se desprendió de la oscuridad en la esquina del edificio. Ella dejó escapar un grito ahogado, apretando las bolsas contra el pecho. Era Walter, pero ahora se veía distinto a como estaba hacía una hora en el parque. Tenía el rostro ceniciento, los labios le temblaban, no de frío, sino de miedo. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido todo el camino. Walter, ¿qué haces aquí? Él se acercó y la agarró por la manga del abrigo. Su agarre era de hierro, tenso, desesperado. Carol, escúchame, susurró, mirando hacia arriba, a las ventanas iluminadas del edificio. Mañana no te subas a su coche. ¿Me oyes? No te subas. ¿Qué? ¿Por qué? Carol retrocedió, asustada. Él se ofreció para poder controlarte. Para saber exactamente dónde estás. Walter tragó saliva, la nuez le subió y bajó convulsivamente. Ni se te ocurra ir con él. Mañana a las 7:15 sale un autobús público hacia Waukich, el mismo que toma la gente normal. ¿Por qué iba a ir a Waukich? Tengo que ir a trabajar. Al diablo con el trabajo. La voz del anciano se quebró en un graznido. Es cuestión de vida o muerte. Carol, la vida que tú, tonta, crees que es tuya. Carol se quedó helada. El frío se coló bajo su abrigo, agarrándole el corazón. Nunca había visto al amable y tranquilo Walter así. El terror le chapoteaba en los ojos. Súbete a ese autobús, repitió él, soltándole la manga y retrocediendo hacia las sombras. Siéntate y solo observa. Entenderás todo cuando veas quién está en ese autobús. Desapareció en la oscuridad con la misma rapidez con la que había aparecido, dejando a Carol sola bajo la farola parpadeante. En sus manos, el cartón de leche. En su cabeza, un vacío que zumbaba y aterraba. Arriba, en la ventana, apareció la silueta de Art. Estaba hablando por teléfono otra vez. Carol miró la ventana, luego la calle vacía por donde el anciano había desaparecido, por primera vez en muchos años.
Sintió que el suelo firme y seguro bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Por la mañana, Carol mintió. Fue la primera mentira en 20 años de matrimonio, y le salió con una facilidad inesperada, como si su lengua hubiera encontrado las palabras por su cuenta. Ashley no se siente bien. Tiene un dolor de estómago terrible. Me quedaré en casa por ahora. Llamaré al médico y luego ya me las arreglaré para llegar. Art, ya en el pasillo con las llaves en la mano, ni siquiera miró hacia la habitación de su hija. Solo asintió. Lanzó un beso al aire cerca de la oreja de Carol, y salió por la puerta murmurando algo sobre que llegaba tarde. Carol esperó hasta que el ruido del motor se desvaneció, y solo entonces se puso el abrigo. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter el brazo en la manga al primer intento. La estación de autobuses la recibió con olor a gases de escape y donuts fritos. El autobús Awakich, un viejo vehículo traqueteante, ya estaba en el andén, escupiendo humo. Carol subió, tratando de no levantar la vista, y se sentó al fondo, junto a la ventana. Sentía como si todos supieran por qué estaba allí, como si lo llevara escrito en la frente: esposa, espiando a su marido. El autobús iba medio vacío, unos pocos jubilados con cestas de la compra vacías. Un estudiante con auriculares y una mujer con una niña de unos 7 años sentadas 2 filas más adelante. El autobús arrancó con un tirón, balanceándose pesadamente sobre los baches. Carol miraba por la ventanilla los grises edificios de apartamentos que pasaban veloces, pero no los veía. Las palabras de Walter resonaban en su cabeza: ve, observa. La niña de delante empezó a inquietarse. Se arrodilló en el asiento y se giró para mirar directamente a Carol. Carol se quedó helada. El corazón le dio un vuelco, luego otro, y empezó a latirle en la garganta, dificultándole la respiración. La niña tenía los ojos de Art, la misma forma almendrada, la misma comisura externa ligeramente caída que le daba a su mirada una tristeza eterna y conmovedora, y un mentón con un diminuto hoyuelo que Carol había besado tantas veces en su marido. La niña la miraba con curiosidad infantil, enrollándose un mechón de pelo rubio alrededor del dedo, exactamente igual que Art cuando estaba nervioso o pensativo, pero no fue el rostro lo que retuvo la mirada de Carol. En el cuello de la niña, sobre su chaqueta rosa, colgaba un relicario de plata antiguo con forma de concha ovalada. Carol recordó ese relicario, lo había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Art unos 6 meses atrás. Es un regalo para el aniversario de mamá, dijo él entonces, guardando la joya rápidamente. Lo llevé a arreglar, el cierre estaba roto, y luego lo perdieron en la tienda. ¿Te lo puedes creer? Monté un escándalo, pero ¿de qué sirvió? Carol lo había consolado entonces, diciéndole que lo que importaba era la intención. Ahora ese relicario perdido brillaba en el cuello de una niña desconocida con los ojos de su marido. Carol agarró la barra del asiento de delante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El aire en el autobús se volvió insoportablemente escaso. Quiso gritar, parar el autobús, salir corriendo, pero se quedó allí sentada, paralizada por el horror del reconocimiento. Lily, siéntate bien, la reprendió la mujer que estaba a su lado. Era joven, bonita, con un corte de pelo moderno: Victoria. El nombre surgió en su memoria por sí solo, de la nada. No sabía su nombre, pero por alguna razón encajaba con aquella mujer bien arreglada, con un abrigo elegante. El autobús llegó a Awakich. La mujer y la niña se levantaron y se dirigieron hacia la salida. Carol, como en un sueño, se levantó tras ellas. Las piernas le parecían de algodón, no suyas. Se bajaron en una parada de un barrio de casas bonitas. Carol mantuvo la distancia, ocultándose detrás de los pocos transeúntes y de las farolas. Se sentía como una ladrona, una criminal acechando la felicidad ajena, pero ya no le quedaba nada que robar. Su propia felicidad se estaba convirtiendo en polvo a cada paso. La mujer y la niña giraron por una calle lateral bordeada de ordenadas casas de ladrillo. Aparcado junto a una de ellas, con una valla verde y un jardín delantero bien cuidado, estaba un coche familiar, el sedán plateado de Art. Carol se detuvo en la esquina de la casa de al lado, presionando la espalda contra el frío muro de ladrillo. Se asomó lo justo para ver la puerta principal. La cancela se abrió. Art salió al porche. Llevaba un jersey informal, el mismo de los renos que Carol le había regalado la Navidad pasada y que, según él, había olvidado en una taquilla del trabajo. En las manos sostenía una taza grande de té humeante. Papá, papá está aquí, chilló la niña, dejando caer la mochila y corriendo hacia él. Art dejó la taza en la barandilla.
Abrió los brazos y atrapó a la niña, la levantó en el aire, la hizo girar, riendo. Carol no lo oía reír así desde hacía años, auténtica, fuerte, juvenil. Mi princesa. Como fue el viaje, le besó la coronilla, luego la sentó en el suelo y se acercó a la mujer, le rodeó la cintura con el brazo, con un gesto posesivo y familiar. La mujer le dijo algo sonriendo y le ajustó el cuello del jersey. Art se inclinó y la besó, no en la mejilla, como había besado a Carol esa mañana, sino en los labios, largo y tierno. Carol se deslizó por la pared. Las piernas se negaron a sostenerla. Se sentó justo en el asfalto húmedo y sucio, sin importarle su abrigo. Aquello no era una aventura, no era un lío casual de un viaje de negocios. Aquello era una vida, otra vida, una vida real y completa donde Art era feliz y estaba a gusto, una vida donde era padre de una niña con sus ojos, una vida donde no había lugar para Carol, a juzgar por la edad de la niña, no lo había desde hacía unos 7 años. Algo dentro de su pecho se rompió como una cuerda tensa que la había mantenido unida todos aquellos años. Carol se cubrió la boca con la mano para no sollozar en voz alta. Los hombros le temblaban con un llanto silencioso, las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes, saladas, emborronando el rímel, goteando sobre el cuello gris de su abrigo. Se quedó sentada en el suelo, una mujer pequeña y aplastada, observando la escena idílica tras la valla verde. Le corrían por las mejillas, calientes, saladas, emborronando el rímel, goteando sobre el cuello gris de su abrigo. Se quedó sentada en el suelo, una mujer pequeña y aplastada, observando la escena idílica. Tras la valla verde a través de un velo de lágrimas, recordó cómo había escatimado en la compra para comprarle zapatos buenos, cómo le había remendado los calcetines, cómo se había creído cada palabra sobre reuniones y viajes de negocios. Qué tonta había sido, qué ciega, qué patética. Art recogió la mochila de la niña del suelo, pasó el otro brazo alrededor de su esposa, y los tres entraron en la casa. La puerta se cerró, excluyendo a Carol de su calidez. Se quedó sola en un pueblo desconocido. Sobre el asfalto sucio, con un agujero en el pecho del tamaño de esa casa, intentó respirar, pero el aire se le atascó en la garganta como un nudo espinoso. Se encogió, abrazándose las rodillas, enterrando la cara en la lana húmeda de su abrigo. Por fin se permitió llorar en voz alta, en silencio, gimiendo como un perro apaleado al que han echado al frío. Carol no se levantó del suelo de inmediato. Primero se apoyó con la palma de la mano contra el ladrillo áspero, luego, despacio, como una anciana, enderezó la espalda. Tenía las rodillas mojadas y sucias, pero no importaba. Se sacudió el abrigo con un gesto mecánico, sin sentido, y se alejó de la casa de la valla verde. El viaje de regreso fue un borrón. No recordaba haber subido al autobús, cómo había llegado a su ciudad, cómo había abierto la puerta de su apartamento. Simplemente se sentó en la cocina mirando la tetera fría y esperó. Art regresó 3 horas después. Entró silbando, dejó caer las llaves sobre la mesa del recibidor, el mismo sonido que siempre había significado su regreso a casa. Carol, ya llegué, dijo desde la entrada. Adivina qué, el seminario terminó temprano, compré un pastel. Se detuvo en seco al entrar en la cocina. Carol estaba sentada a la mesa, inmóvil, ni siquiera volvió la cabeza. Su abrigo seguía hecho un bollo en una silla cercana, manchado de tierra en el dobladillo. Carol, ¿qué te pasa? Un tono de inquietud se coló en su voz. Le pasó algo a Ashley. Carol levantó lentamente los ojos hacia él. No quedaban lágrimas en ellos, solo un cansancio infinito. La vi, Art, a ella y a la niña, Lily. El silencio que cayó sobre la cocina fue denso, vibrante. Art palideció al instante. La caja del pastel se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, pero él ni siquiera se inmutó. Estuviste en Waprich, susurró. Tiene tus ojos, dijo Carol con voz plana, sin vida, y tu colgante, el que perdiste. Art se derrumbó en la silla frente a ella, toda su confianza, todo el brillo de un ejecutivo exitoso. Se desvaneció como una cáscara vacía. Se cubrió el rostro con las manos. Carol, perdóname. No quise esto, no supe cómo decírtelo. Se puso a llorar, no como llora un hombre de dolor, sino con sollozos patéticos, embarrándose las lágrimas por la cara. Fue un accidente, de verdad, hace 7 años. Yo no quise hacerle daño a nadie. Te amo, Carol, pero no podía abandonarlos. Lily es solo una niña.
Carol lo miró y no sintió nada, ni lástima, ni ira, solo asco. Miró a este hombre con quien había compartido cama, mesa y vida, y vio a un cobarde, que no querías hacerle daño a nadie. Preguntó en voz baja, ¿me has mentido durante 7 años, todos los días, cada minuto? En ese momento, la puerta principal se abrió. El sonido fue autoritario, seguro. Trudy, la madre de Art, entró en el pasillo. Siempre había tenido sus propias llaves y entraba sin llamar. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Escudriñó a su hijo lloroso, el pastel aplastado en el suelo, y a Carol, inmóvil. Art, deja de gimotear. Levántate. Art sorbió, pero obedeció, enderezándose y secándose la cara con la manga. Trudy se quitó lentamente los guantes, los colocó con cuidado sobre la mesa y se volvió hacia su nuera. No había ni rastro de compasión en su mirada, solo cálculo frío. Así que te enteraste, dijo con calma, como si comentara una taza rota. Bueno, ya era hora, era una tontería ocultarlo para siempre, tú sabías. Carol no preguntaba, constataba un hecho. Claro que lo sabía, resopló Trudy. ¿Quién crees que ayudó a Art a comprar esa casa? Con su sueldo. No me hagas reír. Se dirigió a la mesa, apartó una silla y se sentó, enderezando la espalda con majestuosidad. Escúchame, Carol, eres una buena ama de casa, una esposa fiel, pero no pudiste darle a mi hijo lo más importante, un heredero. Carol sintió que la sangre se le helaba en las venas. Tenemos una hija, Ashley. Una hija está muy bien, respondió Trudy con un gesto desdeñoso, pero un hombre necesita un hijo, alguien que lleve el apellido familiar, después de Ashley. No pudiste tener más, y Victoria es joven, sana, ya le ha dado una hija y le dará más, quizás un niño. Tú los presentaste. Carol no podía creer lo que oía. Ayudé a mi hijo a conseguir lo que necesitaba. La cortó la suegra. Ya le ha dado una hija y le dará más, quizás un niño. Tú los presentaste. Carol no podía creer lo que oía. Ayudé a mi hijo a conseguir lo que necesitaba. La cortó la suegra de forma tajante. Y si tú hubieras sido más lista, lo habrías entendido sola, ¿viste? Cómo sufría, cómo quería más hijos, pero te callaste, te enterraste en tu trabajo, en tu jardín, dejaste de ser su esposa. Carol, te convertiste en una compañera de piso conveniente. Las palabras de Trudy golpearon donde más dolía. Carol recordó las noches en que Art intentaba hablar de un segundo hijo y ella, agotada después de su turno, lo despachaba. No hay dinero, Art. ¿Cómo vamos a hacer? Apenas podemos criar a Ashley. Recordó cómo había dejado de maquillarse para él, cómo había dejado de preguntarle qué soñaba. Pensó que estaba protegiendo a la familia, ahorrando fuerzas y dinero, pero resultó que ella misma le había abierto la puerta a otra mujer. No estoy justificando a Art, continuó Trudy al ver a su nuera desmoronarse, pero tú tampoco eres una santa. Ahora lo importante, no puedes divorciarte. Art tiene una carrera, se acercan las elecciones. Un escándalo no le conviene a él ni a ti. ¿A dónde irías? A un piso compartido con tu sueldo de dependienta. Carol guardó silencio. Todo quedará como está, decretó Trudy. Art vivirá aquí y visitará a Victoria, digamos, los fines de semana. Tú mantendrás las apariencias, tu estatus de mujer casada, el piso. Ashley terminará el colegio en paz. Todos contentos. Y si no estoy de acuerdo, la voz de Carol tembló. ¿Y quién te va a preguntar? Trudy sonrió con suficiencia. Todo el pueblo sabe quién es Art Miller y quién eres tú. Piensa en tu hija. ¿Quieres que señalen a la hija de la mujer que fue dejada por una más joven? Esa noche, Carol llamó a Ellen. Su amiga de toda la vida, necesitaba escuchar al menos una voz de apoyo, una sola. Oh, qué horrible, pobre, dijo Ellen después de que Carol le contara. Art tiene otra familia en Waukee. Hubo una pausa en la línea. Demasiado larga. ¿Tú lo sabías? Preguntó Carol sintiendo como el frío le agarraba el corazón otra vez. Carol, bueno, había rumores. La voz de Ellen sonó culpable pero distante. Es un pueblo pequeño. Alguien vio su coche allí, pero pensé, ¿para qué necesitaba saberlo? ¿Eras feliz? Aparentemente feliz, Carol reformuló. Bueno, vivías tranquila. Carol, no tomes ninguna decisión precipitada. Los hombres son todos así. Pero él te mantiene, no te pega. Trudy probablemente tiene razón. ¿A dónde iría sola ahora? Carol colgó. El teléfono pesaba como un ladrillo. Salió al balcón. La ciudad nocturna brillaba con luces.
En algún lugar de la oscuridad dormían personas que lo sabían todo, los dependientes de las tiendas vecinas, los colegas de Art, incluso sus amigas, todos la miraban y veían a una tonta que no notaba nada. Te convertiste en una compañera de piso conveniente. Las palabras de su suegra quemaban como un hierro al rojo. Carol miró sus manos, aferradas a la barandilla del balcón. Sí, ella tenía la culpa por haberse vuelto conveniente, por haber hecho la vista gorda ante su frialdad, sus ausencias, el dinero que desaparecía. Tenía miedo al conflicto, miedo a perder aquel mundo frágil, y con su propio miedo lo había destruido, pero ahora ya no había miedo. Solo vacío y claridad. Volvió a la habitación. Art dormía en el sofá del salón, cubierto con una manta, hasta dormido parecía patético, las piernas encogidas. Carol fue al dormitorio, abrió el armario y sacó un viejo bolso de lona. No sabía a dónde iría, no sabía de qué viviría, pero sabía una cosa con certeza: ya no sería conveniente, y no viviría en una mentira por el estatus y la tranquilidad de Trudy. Empezó a meter sus cosas despacio, con cuidado: camisetas, ropa interior, vaqueros viejos. Cada objeto que caía en la bolsa era como un ladrillo en los cimientos de una vida nueva, desconocida y aterradora. Por la mañana no prepararía el desayuno, por la mañana daría el primer paso, por la mañana. Carol no se fue. El bolso de lona quedó en un rincón del dormitorio, mudo reproche a su indecisión. Ashley amaneció con fiebre, pálida y tosiendo, y el instinto de madre pudo más que el orgullo. Carol se quedó, preparó caldo de pollo, le dio medicina, y cada vez que pasaba por el salón donde Art se sentaba abatido, sentía que las entrañas se le agarrotaban en un nudo helado. Hacia el mediodía, el teléfono vibró con un mensaje: número desconocido, el parque, el mismo banco, dentro de una hora. Es importante. Carol sabía quién era. Salió de casa diciendo a su hija que iba a la farmacia. Los pies la llevaron solos hasta el conocido plátano. Walter ya estaba esperando. Esta vez no se ocultaba entre las sombras, sino que estaba sentado erguido, las manos apoyadas en el pomo de su bastón. A su lado, en el banco, yacía un viejo cuaderno de bitácora, gastado, con tapas de imitación de cuero, de esos que daban a los conductores en la empresa de transportes 20 años atrás. Walter, dijo Carol, usted sabe más de lo que parece, ¿verdad? Se sentó a su lado sin mirarlo. Le daba vergüenza. Vergüenza de que él la hubiera advertido y ella no lo hubiera creído, vergüenza de que hubiera presenciado su desgracia. ¿Vio?, preguntó él en voz baja. Vi, bien. El anciano asintió como si estampase un sello sobre un documento. Entonces ya está lista para escuchar. Empujó el cuaderno hacia ella. ¿Qué es esto? Mi conciencia. Carol abrió la primera página. La letra de Walter era grande, angulosa, de trazo firme, fechas, horas, kilometrajes, direcciones: asterisco 12 de marzo, Waukich, 14 Main Street, esperé 3 horas, juguetería, Fimo Fura, 5 de abril, Banco Central, retiro de efectivo, Waukich, 14 Main Street, entrega de paquete, 20 de mayo, clínica pediátrica Niños Sanos, Waukich, consulta pagada. Las páginas crujían bajo sus dedos como hojas secas, año tras año, 5 años de registros minuciosos. No solo daba vueltas, Carol, empezó Walter, mirando al frente sin pestañear. Yo veía todo, yo era su coartada. Walter, di que estábamos en la obra. Walter, pásate por la floristería y compra un ramo. Di que es de mí mientras hago una llamada. Me callé porque necesitaba el trabajo. Mi pensión es pequeña, mi mujer está enferma. Vendí mi conciencia por un sueldo. Carol guardó silencio, pasando las páginas, y entonces, hace un año, la voz del anciano tembló. Volvíamos de Waukich. Él estaba alegre, eufórico. Su hija Lily había dicho su primera palabra o algo así, y yo tuve el descaro de decirle: señor Miller, pero hoy Ashley tiene su recital en la escuela de música, usted prometió que iría. Walter sonrió con amargura, me miró como si fuera basura. Usted solo conduzca, viejo, y no meta las narices donde no le importa, me dijo. Carol es una mujer fuerte, ella sabrá arreglárselas. Victoria necesita ayuda, está sola. Y al día siguiente, me despidió, dijo que yo no era de fiar. Carol se detuvo en una entrada fechada 6 meses atrás, Banco Central, retiro de la cuenta de educación, $1,500. Transferencia para reparación de techo en Waukich, la cuenta de educación.
La sangre de Carol se heló, era su ahorro intocable, el dinero que habían apartado desde que Ashley nació para la universidad, para los tutores, para su futuro. Cada centavo allí dentro estaba regado con su sudor, con sus abrigos que no se compró, con sus vacaciones que no tuvieron, con su vida normal. Que sacrificó, hojeó las páginas con furia, retiro de la cuenta de educación, $500, compra de muebles para habitación de niña, retiro de la cuenta de educación, $2,000, vació la cuenta. La voz de Carol se quebró hasta convertirse en un susurro, casi por completo, confirmó Walter. Lo llevé al banco cada vez, decía que estaba invirtiendo, que el dinero tenía que trabajar, y vaya si trabajó, en la reparación de un techo en Waukich y en una guardería privada para Lily. Carol cerró el cuaderno. Le temblaban las manos con un temblor fino y desagradable. Esto era peor que la infidelidad podía explicarse con pasión, con un error, con una debilidad, pero esto era un robo. No le robaba a ella, le robaba a su propia hija, a Ashley, que soñaba con estudiar arquitectura, que pasaba las noches dibujando planos, que creía que su padre estaba orgulloso de ella y que la ayudaría. Art no solo había traicionado a su familia, había destruido, metódica y calculadamente, dólar por dólar, el futuro de su primera hija para construirle un nido cómodo a la segunda. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Carol sin levantar la vista. Tenía miedo, respondió Walter con honestidad, miedo de él, miedo de que no me creyera, de que dijera que el viejo está senil, que se está vengando porque lo echaron. Usted lo amaba, Carol, usted rezaba por él. Apoyó su mano áspera y seca sobre la de ella, pero ahora veo que ya no le queda nada que perder. Tome este cuaderno. No es solo papel, es una prueba. Si él empieza a jugar, si dice que no hay dinero, muéstrele esto, que sepa que su contabilidad secreta no es tan secreta. Carol apretó el cuaderno contra su pecho, le quemaba los dedos. Gracias, Walter, no me dé las gracias, querida. El anciano suspiró hondo y se puso de pie, apoyándose en su bastón. Yo también soy cómplice, yo lo conduje, yo me callé. Perdóneme si puede. Se alejó por el sendero, más encorvado que de costumbre. Una figurita pequeña con un abrigo viejo, cargando sobre los hombros el peso de los pecados ajenos. Carol se quedó en el banco, el viento hojeaba el cuaderno, revelando más y más fechas. Compra de abrigo, $1,000. Pago de estancia en resort de spa para mamá, Trudy, $800. Carol recordó lo que Art le había dicho el invierno pasado. Carol, es una crisis, me recortaron el bono este año, nada de regalos. Está bien, lo importante es que estamos juntos. Ella había aceptado, se había apiadado de él, había preparado una cena festiva con lo que tenía, y todo ese tiempo, él le compraba un abrigo a otra mujer con el dinero de su hija. Algo dentro de Carol se quemó por completo, la compasión, las dudas, el miedo, todo desapareció, consumido por una llama blanca y ardiente de furia, una rabia silenciosa, fría, calculadora. Se puso de pie. Sus movimientos se volvieron precisos, afilados. Metió el libro de contabilidad en su bolso, lo cerró con un chasquido seco, como un disparo. Ya no lloraba, no le quedaban lágrimas. Solo quedaba el deseo de recuperar lo que pertenecía a su hija. Carol caminó a casa. Ahora sabía lo que le diría a Art, y esta vez, él no se iba a librar con lágrimas y excusas patéticas. Ahora tenía un arma en las manos, y pensaba usarla. Carol entró al apartamento y lanzó el libro de contabilidad sobre la mesa. Justo frente a Art, el golpe sordo sonó como el mazo de un juez. Art, que estaba sentado con el control remoto del televisor, dio un salto, agarró el cuaderno, lo abrió en una página al azar, y su rostro se volvió cenizo al instante. Pasó las hojas, y con cada página, parecía encogerse, volverse más pequeño, más insignificante. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz ronca, sin levantar la vista. Eso no importa, dijo Carol, con una voz tan dura como el acero. Lo que importa es lo que está escrito ahí. Le robaste dinero a Ashley, a tu propia hija. Art saltó de su asiento, comenzó a caminar por la habitación, agarrándose la cabeza. Carol, te lo devuelvo todo, te juro que fue algo temporal. Tenía deudas, nada más. Deudas por un abrigo, por la reparación de un techo en Waukich. Carol no gritó. Su calma lo asustó más de lo que lo habría hecho cualquier histeria.
vas a devolver todo hasta el último centavo. Claro, vendo el coche. Le agarró las manos y la miró a los ojos con devoción de perro. Lo publico mañana, pido un préstamo, lo arreglo todo. Carol, cariño, ¿me oyes? Solo no te vayas, no le digas nada a Ashley, no me arruines. El miedo se agitaba en sus ojos, un miedo animal y primitivo. Miedo a perder su vida cómoda, miedo al escándalo, miedo al que dirán. Carol vio ese miedo y lo confundió con arrepentimiento. Sacó una hoja de papel y un bolígrafo. Escribe, que, un pagaré donde te comprometas a devolver la cantidad total que sacaste de la cuenta en el plazo de un mes, y que cortarás todo contacto con esa familia por completo. Art escribió rápido, con letra torpe y mal formada, le temblaba la mano. Cuando terminó y le entregó el papel, Carol vio que estaba llorando otra vez. Soy un idiota, Carol, soy un idiota, casi pierdo todo, gracias por darme una oportunidad. La semana siguiente transcurrió como un sueño extraño y dulce. Art realmente cambió, llegaba a casa a las 6 en punto, traía víveres, cosas caras y deliciosas que antes solo podían permitirse en días festivos. Arregló él mismo el grifo que goteaba en el baño, que llevaba 6 meses perdiendo agua. Por las noches se sentaba con Ashley, ayudándola con la tarea. Carol, al pasar frente a la habitación de su hija, oía sus voces. Papá, mira, esta proyección está mal. Tienes razón, haz buena vista. Eres muy observadora, vamos a redibujarla. Ashley brillaba, no sabía la verdad, solo veía que papá, de repente, se había vuelto atento y cariñoso, y Carol, al ver a su hija feliz, sintió que el nudo de hielo en su pecho comenzaba a derretirse. Quizás la gente sí cambia, quizás el miedo a perder a su familia realmente lo había hecho entrar en razón. Hasta Trudy cambió su enfado por amabilidad. El sábado invitó a Carol a tomar té. Pasa, Carol, querida, siéntate. La suegra sirvió té en su mejor porcelana. En la mesa había pasteles de una buena pastelería. He estado pensando que quizás fuimos demasiado rápidos en juzgar. Todos somos humanos, todos cometemos errores. Le acercó un cuenco de mermelada a Carol. Art me contó todo lo del coche, el dinero. Está dispuesto a hacer lo que sea por salvar a la familia. Y sabes que, lo apoyo, la familia es lo más importante, y esos errores de juventud, bueno, pasan. Lo principal es que él ya eligió, y te eligió a ti. Carol bebió un sorbo de té, escuchando la voz mesurada de su suegra. Y sintió que la tensión que la había atenazado los últimos días se disipaba. Quería creer, Dios, como quería creer que la pesadilla había terminado. ¿De verdad lo crees, Trudy? Claro que sí, querida, eres una mujer sabia. Supiste perdonar, eso vale mucho. Ahora lo arreglaremos todo, viviremos mejor que antes. Esa noche cenaron los tres juntos. Art bromeó, contó anécdotas del trabajo. Ashley se reía, y su risa llenaba el apartamento de un calor vivo. Carol miró a su marido, parecía cansado, pero tranquilo. De verdad había puesto el coche en venta. Ella misma había visto el anuncio en internet, había dejado de esconder el teléfono, lo dejaba en el sofá con la pantalla hacia arriba. Parecía que la tormenta había pasado. Antes de dormir, Art la abrazó. Gracias, le susurró al oído, nunca volveré a defraudarte. Carol cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin pensamientos pesados. Pensó en que mañana era domingo, que irían a pasear al parque, que Ashley pronto empezaría la universidad y el dinero para su educación estaría ahí. Esa vida, aunque agrietada, se había vuelto a pegar. Se sentía una vencedora, había recuperado a su marido, el futuro de su hija, había salvado su hogar. Ese domingo por la mañana, el sol brillaba con una claridad especial, inundando la cocina de luz dorada. Carol hacía panqueques, tarareando una canción. Art todavía dormía. Ashley había salido a correr. Carol sentía una ligereza pasmosa, como si se hubiera quitado una mochila. Pesaba que había cargado cuesta arriba durante años. Creía que lo peor había pasado, creía que el amor y la paciencia podían arreglarlo todo. No sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta de verdad. No sabía que su victoria era un castillo de naipes que se derrumbaría con una sola brisa casual. Solo hacía panqueques y sonreía al sol, disfrutando ese frágil y engañoso remanso. Los panqueques se enfriaban sobre la mesa y, de todas las cosas, la pluma se quedó sin tinta en el momento más inoportuno. Carol quería hacer una lista de compras,
Recordó haber visto una pluma de repuesto en el maletín de Art, que él había dejado en el pasillo, abrió la solapa de cuero gastado, rebuscó en el bolsillo lateral. Sus dedos rozaron un papel cuadrado, liso y brillante, lo sacó mecánicamente, pensando que era una tarjeta de presentación o un recibo. Era una ecografía, una imagen granulada en blanco y negro, una diminuta mota de vida en el centro de un círculo oscuro. Abajo había una fecha, 22 de mayo. Hace 2 días, el día que Art se quedó tarde en el trabajo para preparar los papeles de la venta del coche. Carol se quedó en el pasillo, apretando la imagen en la mano. Los panqueques en la cocina olían a vainilla y a hogar, pero de repente ese olor se volvió nauseabundo. Volteó la foto, al reverso, con la letra familiar y desordenada de Art. Estaba escrito: mi hijo, mi heredero, te espero. En ese momento, en el bolsillo del abrigo de Art colgado en el perchero, sonó un teléfono. No era su teléfono principal, sino el segundo que supuestamente había tirado al río como muestra de reconciliación. Carol sacó el dispositivo lentamente. El nombre, mamá, brillaba en la pantalla. Presionó el botón de responder, pero no se llevó el teléfono al oído, solo se quedó allí escuchando. El volumen estaba alto, y la voz de Trudy, afilada y segura, se oía con claridad. Artie, ¿por qué no contestas?, dijo Victoria. Está llorando, las hormonas la tienen loca, deberías llamarla, cálmala, dile que todo va según el plan. Carol permaneció en silencio. Hola, Art. La voz de su suegra se volvió irritada. ¿Qué pasa? Estás ocupado con tu ama de llaves. Ten paciencia, hijo, ya falta poco. En cuanto Victoria dé a luz a mi nieto, pondremos el terreno a tu nombre y echaremos a Carol, que se vaya al demonio. Lo principal es engañarla para que firme los papeles de la casa del lago, ahora que está blanda. El abogado dijo: en cuanto sea propiedad conjunta, la vendemos para pagar las deudas. Carol colgó, el teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco. El ruido de la caída despertó a Art. Salió del dormitorio, somnoliento, en pantalones de pijama, rascándose el pecho. Carol, que cayó, bostezó, entrecerrando los ojos bajo la luz del sol. Carol se giró lentamente para mirarlo. En una mano apretaba la ecografía, con la otra señaló el teléfono en el suelo. Art siguió su mirada, vio el teléfono, vio la foto, y el sueño desapareció de sus ojos al instante. Esta vez no lloró, no cayó de rodillas, la miró con los ojos de un animal acorralado que entiende que no hay escapatoria. Es hora de morder. Has estado husmeando en mis cosas, dijo con frialdad. No fue una pregunta. Ama de llaves, pronunció Carol. La palabra le sonó extraña, como espinas en la boca. Para ustedes, solo soy un ama de llaves que tienen que aguantar hasta que nazca el heredero. Art fue a la cocina, se sirvió agua directamente de la jarra y bebió con avidez. ¿Y qué querías, Carol? Se giró hacia ella, el rostro torcido en una mueca maliciosa. Una esposa. ¿Y qué clase de esposa eres? Te has mirado al espejo, te has convertido en una sombra, en una función. Trae, sirve, lava. No se puede hablar contigo de nada que no sea el precio de las papas o las notas de Ashley. Carol retrocedió como si la hubieran golpeado. Yo trabajé, lo intenté por nosotros. Tú intentaste que todo fuera correcto, la interrumpió. Mantener la paz, mantener todo en silencio. Cerrabas los ojos a todo con tal de que no hubiera escándalo. Sabías que era infeliz, lo sentías en las entrañas, pero callabas. Te convenía que yo existiera, que trajera un sueldo a casa, que tuvieras estatus. Tú creaste esto, la cárcel tú misma, Carol. Y Victoria, prosiguió, Victoria está viva, se ríe. Me mira como a un hombre, no como a un cajero automático o a un mueble. Las palabras hicieron blanco. Carol sabía que llevaban verdad, una verdad amarga, terrible. Sí, ella se había escondido detrás de la rutina. Sí, había tenido miedo de preguntar, ¿eres feliz?, porque temía la respuesta. Sí, dijo en voz baja. Yo tengo la culpa, dejé que nuestro matrimonio muriera, me volví aburrida y conveniente. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Pero eso no te daba derecho a robarle a tu hija. No te daba derecho a planear mi desalojo como si fuera basura desechable. Podrías haberte ido, honestamente, habérmelo dicho a la cara. Ya no te quiero, pero eres un cobarde, Art. Querías una esposa joven y mi cocina, el dinero de Ashley y la aprobación de tu madre, el terreno. De repente recordó la casa del lago, mi herencia de la abuela.
Art sonrió con desprecio. ¿Y cómo creías que iba a pagar mis deudas? Victoria está a punto de dar a luz, necesita comodidad, y ese terreno vale mucho, todavía estamos casados, por ley. La mitad es mía, es una herencia personal, susurró Carol, no se divide. El abogado encontrará la manera, dijo él con un gesto despectivo. Si te hubieras quedado callada, habrías llegado al divorcio en paz. Incluso te habría dejado algo, pero ahora es la guerra, y mi madre te va a hacer la vida imposible. La conoces, no tienes contactos, no tienes dinero, no tienes carácter. Vas a perder. Carol miró al hombre con el que había vivido 20 años y vio a un completo desconocido, a un enemigo cínico frente a ella, un enemigo que no solo la había traicionado, sino que había planeado su destrucción. La ilusión de Victoria se hizo añicos, los panqueques sobre la mesa, la luz del sol, la esperanza, todo había sido el decorado de una obra monstruosa en la que a ella le habían dado el papel de víctima sacrificial. Fuera, dijo. Esta también es mi casa, replicó Art. No me voy a ninguna parte. Fuera, repitió ella más fuerte. O salgo al balcón ahora mismo y empiezo a gritar. Le contaré a todo el vecindario, a cada vecino, lo que has hecho, llamaré a tu jefe, voy a armar el escándalo que tanto temes, no me queda nada que perder, Art. Y a ti sí. Él la miró con cansancio. En sus ojos, normalmente tan suaves y sumisos, ardía un fuego salvaje y desesperado. Art escupió en el suelo. Cogió su maletín y su chaqueta. Idiota histérica. Ya veremos qué canción cantas cuando mi madre haya terminado contigo. La puerta se cerró de un portazo. Carol se quedó sola en el apartamento que ya no era un hogar. Se hundió en el suelo del pasillo, justo donde yacía el teléfono. El sonograma seguía apretado en su mano, hecho una bola arrugada. Mi hijo, mi heredero, no lloraba, se le habían acabado las lágrimas. Dentro solo quedaba un desierto quemado y una claridad fría y resonante. Querían guerra, la tendrían, pero no pelearía por un marido ni por el pasado, pelearía por lo único que le quedaba, su dignidad. Carol no se quedó en el apartamento, las paredes se le venían encima. El aire parecía envenenado de mentiras. Agarró un azadón, se puso unos guantes de jardinería viejos y salió a su pequeño terreno detrás de la casa, el mismo que le querían quitar. Trabajó con furia, destrozando las malas hierbas como si fueran las cabezas de sus enemigos. La tierra volaba por todas partes, manchándole la cara y la ropa. No sentía fatiga, solo un dolor agudo y punzante en las sienes. Carol se sobresaltó y se dio la vuelta. En la verja estaba Mike, el padre de Art, un anciano alto y delgado, con los hombros perpetuamente encorvados. Toda su vida había sido la sombra de su esposa, un apéndice silencioso de la voluntad férrea de Trudy. Carol rara vez le había oído decir más de unas pocas frases en las cenas familiares. Váyase, Mike, dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No tengo nada que decirle a su familia. Pero él no se fue, abrió la verja y entró con cuidado, como si tuviera miedo de perturbar la tierra. En sus ojos, normalmente apagados y acuosos, había algo nuevo hoy, una extraña y desesperada determinación. No vengo como embajador, Carol, vengo como persona. Se acercó a un viejo manzano y apoyó la mano en el tronco nudoso. 40 años, dijo en voz baja. Durante 40 años he visto a Trudy destruir a la gente, primero a mí, yo quería ser pintor. Carol, ella dijo, vete a la fábrica, ahí hay estabilidad, y fui. Luego empezó con Art, moldeándolo a su imagen, y esto es lo que moldeó. Miró a Carol, había tanto dolor en su mirada que la ira de ella se aplacó por un momento. Callé cuando ella ahuyentó a tu predecesora, la primera novia de Art, callé cuando ella le enseñó a mentir. Pensé que el tiempo lo arreglaría, que la familiaridad engendraría afecto, que después de todo era familia. Mac metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta de punto y sacó una pequeña memoria USB negra. Esta mañana, mientras tú estabas en el trabajo, ellos estaban sentados en la cocina, Trudy, Art y ese abogado de ellos, un tipo resbaladizo. Yo estaba en mi habitación con la puerta entreabierta. Creen que el viejo está sordo, que solo ve la tele, pero encendí la grabadora de voz, alargó la memoria hacia Carol, le temblaba la mano, no por debilidad, sino por décadas de ira acumulada. Tómalo, está todo ahí, como hablaron de tu terreno, como Trudy dijo que tenías que deslizar los papeles para que firmaras cuando estuvieras alterada por lo de Ashley.
Como Art se rió y dijo que eras una tonta crédula, que firmarías cualquier cosa si él lloraba un poco, Carol tomó el plástico frío, le quemó la palma. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Estoy salvando lo que queda de mi alma, Carol. El viejo sonrió con amargura. No quiero morir sabiendo que permití que otra vida fuera pisoteada. Te devorarán si no golpeas primero. Se acercó y bajó la voz, aunque no había nadie más en el jardín. Y una cosa más que debes saber, Victoria está ahora mismo en la escuela de música, hay un recital, sus alumnos tocan, Art fue allí, le compró un collar de oro con rubíes. Le dijo a su madre que era un regalo para el hijo, un collar con rubíes. Carol recordó que Art le había dicho hace un mes, Carol, no podemos pagar las botas ahora, arréglatelas hasta el invierno, vale. ¿En la escuela de música?, preguntó otra vez. Sí, en el auditorio. El concierto empieza en media hora. Media ciudad estará allí, padres, profesores, los concejales. Mac la miró a los ojos. Trudy solo le teme a una cosa, Carol, la publicidad. Se ha pasado la vida entera construyendo la fachada de una familia perfecta. Si esa fachada se desmorona frente a todos, perderá su poder. Y Art es un cobarde, solo es fuerte en la oscuridad. Carol apretó la memoria USB en el puño. Un plan claro y preciso se formó en su cabeza al instante. No necesitaba un juicio que se prolongara años. No necesitaba abogados que no podía pagar. Necesitaba la verdad. Una verdad ruidosa, implacable, dicha donde no pudiera ser silenciada. Se quitó los guantes sucios y los tiró al suelo. Gracias, papá, dijo, llamándolo así por primera vez en todos esos años. Mac asintió y una lágrima rodó por su mejilla cubierta de barba canosa. Ve, muchacha, ve y no tengas piedad con ellos. Ellos no la tuvieron contigo. Carol corrió hacia la casa. Tenía 20 minutos para cambiarse, encontrar el altavoz portátil de Ashley y llegar a la escuela de música. Ya no sentía dolor ni miedo dentro de ella. El acero resonaba. No iba a un concierto, iba a la ejecución de su vida pasada, y el hacha estaba en sus manos. La escuela de música bullía como una colmena. El vestíbulo olía a perfume, laca para el pelo y flores. Madres elegantes ajustaban las pajaritas de sus hijos. Niñas con vestidos de vuelo se movían nerviosas con sus partituras. Carol atravesó la multitud como un rompehielos, apretando el altavoz en la mano. Los vio de inmediato. Ahora estaba junto a un pilar, radiante con su mejor traje. A su lado, Victoria, hermosa con un vestido ajustado que acentuaba su vientre redondeado, y un poco más lejos, como una reina observando a sus súbditos, estaba Trudy. Art sostenía una caja de terciopelo en las manos. Le decía algo a Victoria. Ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Era la imagen perfecta de una familia feliz. Carol se acercó a ellos. El sonido de los violines desde la sala de concierto se detuvo. Habían anunciado un intermedio. El vestíbulo se quedó más silencioso. Buenas tardes, dijo Carol en voz alta. Art se giró, la sonrisa se le deslizó de la cara como un trapo mojado. Trudy se tensó, entrecerró los ojos. Carol, ¿qué haces aquí?, siseó Art, mirando alrededor. Vete a casa, no hagas el ridículo. Vine a ofrecer mis felicitaciones, dijo Carol, colocando el altavoz sobre una mesita con los programas del intermedio. Victoria dejó de sonreír. Su mirada saltó de Carol a Art, sintiendo la tensión en el aire. Art. ¿Quién es esta?, preguntó con voz mimosa. Es el ama de llaves, Victoria, respondió Carol, mirándola directamente a los ojos. La que tienes que soportar hasta que nazca el hijo. Presionó el botón de reproducción en el altavoz. La voz de Trudy, amplificada por el altavoz, retumbó por el vestíbulo, atravesando el murmullo de la multitud. En cuanto Victoria dé a luz a mi nieto, pondremos el terreno a tu nombre y echaremos a Carol de una patada. Que se vaya al infierno. La gente a su alrededor comenzó a girarse. Las conversaciones se apagaron. Lo principal es engañarla para que firme los papeles de la casa del lago. El abogado dijo, en cuanto sea propiedad conjunta, la venderemos para pagar las deudas. La cara de Trudy se cubrió de manchas, con manchas rojas. Intentó dar un paso hacia la mesa para apagar el sonido, pero Mike le bloqueó el paso. Había aparecido como de la nada, plantándose entre su esposa y Carol, los brazos cruzados sobre el pecho. Bueno, Victoria, aguanta sus berrinches un ratito más. Cuando nazca, que se quede en casa. El niño es lo importante. Ya veremos. Quizá ella también se vuelva un problema.
Ahora la voz de Art salía del altavoz. Victoria palideció, miró a Art con horror. Decías que me amabas, que éramos una familia. Victoria, es una trampa, es una tontería, chilló Art, intentando agarrarle el brazo, pero ella le golpeó la mano. ¿Estás pagando mi parto con el dinero de tu hija?, preguntó en voz baja, pero en el silencio todos la oyeron. Le robaste a tu propia hija. La grabación terminó, un silencio absoluto cayó sobre el vestíbulo, decenas de ojos miraban a la familia perfecta, miraban con condena, con asco, con lástima. Trudy, que siempre había mantenido la espalda tan recta, de repente pareció encorvarse. Su poder, construido sobre la apariencia de decencia, se había hecho añicos. Abrió la boca para decir algo, pero no emitió ningún sonido. Max se volvió hacia su esposa. Te dejo, Trudy, pido el divorcio y me llevo mi pensión conmigo, vive como te parezca ahora con tu heredero. Caminó hacia Carol y se puso a su lado. Victoria, tragándose las lágrimas, se arrancó la cadena del cuello, la del relicario, y la arrojó contra Art. No te acerques nunca más a mí. Dio media vuelta y corrió hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud. Art se quedó solo en medio del vestíbulo, un hombre pequeño y patético con una caja de terciopelo en las manos que ya no tenía a quien regalar. Miró a Carol y en sus ojos había un vacío absoluto. Lo destruiste todo, susurró. No, Art, respondió Carol con calma. Solo encendí la luz. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No sentía triunfo, solo un enorme cansancio y un extraño vacío resonante donde solía estar su corazón. Pasaron 8 meses. Ese año el invierno fue nevado. Carol estaba junto a la ventana de su pequeña tienda en la plaza del mercado. El letrero, Hogar y Dulce Hogar, brillaba con una luz amarilla cálida. Detrás del cristal había montones de manteles de lino, servilletas bordadas, mantas suaves. Era su pequeño negocio, pero era suyo. Lo había abierto con el dinero de la venta de parte de su herencia y un pequeño préstamo que Mac la había ayudado a conseguir. Su suegro la visitaba a menudo ahora, le traía pasteles, la ayudaba con la contabilidad, vivía en una habitación alquilada, pintaba cuadros y, por primera vez en 40 años, parecía vivo. Art desapareció. Decían que se había mudado a otro estado, huyendo de deudas y vergüenza. Trudy vivía sola en su gran apartamento, y los vecinos decían que había dejado de salir. Carol acomodó una pila de toallas. Sus manos seguían siendo manos de trabajadora, pero ahora no había anillo en su cuarto dedo. La marca seguía ahí, una fina línea blanca sobre su piel bronceada que probablemente nunca desaparecería. La campanilla de la puerta sonó. Ashley entró, sonrojada por el frío, con una carpeta de proyectos en la espalda. Mamá, hola. Aprobé mi examen, calificaciones sobresalientes. Carol sonrió. Habían juntado el dinero para el primer semestre con dificultad, pero el juez había ordenado que Art pagara su deuda, y los primeros pagos pequeños habían empezado a llegar. ¿Eres tan lista, mi niña? ¿Quieres un té conmigo? Se sentaron en el cuarto trasero, bebiendo té caliente en tazas sencillas. Afuera nevaba, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Carol miró a su hija, al vapor que subía de su taza, y sintió paz. No era una felicidad desbordante, era la alegría tranquila, ligeramente melancólica, de alguien que ha sobrevivido a un naufragio y ha construido su propia casa en la orilla. Había perdido a su marido, 20 años de su vida invertidos en una ilusión, la creencia de que el amor es para siempre. A veces, por la noche, todavía lloraba en la almohada, recordando al Art que una vez había amado, al que quizá nunca existió, pero se había encontrado a sí misma. Ya no era una sombra, ya no era alguien conveniente, era Carol, una mujer que sabía mantenerse sobre sus propios pies, incluso cuando el suelo se desmoronaba bajo ellos. Al atardecer, mientras cerraba la tienda, vio a Walter, caminaba por la acera con su esposa, tomándola del brazo. El anciano vio a Carol, se detuvo y la saludó con la mano. Carol le devolvió el saludo, aspiró el aire helado, olía a nieve, a pino y esperanza. La vida seguía, diferente, complicada, solitaria, pero honesta, y eso era lo más importante. Queridos oyentes, aquí termina la historia de Carol, una historia difícil, a veces amarga, pero, en mi opinión, muy importante. ¿Qué opinan ustedes? Hizo bien Carol, valió la pena ventilar sus trapos sucios y crear un escándalo tan público. Escándalo, porque muchos dirán que ella debería haber sido más prudente,
haberse callado, haber preservado la familia por las apariencias, y otros dirán que recibieron lo que merecían y más, y tú, ¿cómo habrías actuado en su lugar? ¿Habrías podido perdonar o habrías quemado todos los puentes también? Por favor, escribe en los comentarios, de verdad me interesa tu opinión. Los debates sobre qué constituye la sabiduría femenina y dónde se convierte en autohumillación nunca cesan. Si esta historia te conmovió, si sentiste empatía por Carol, por favor dale un like a este video, esto ayudará a que nuestro canal crezca y cuente nuevas historias. Suscríbete para no perderte las continuaciones de nuestras otras series, y si quieres saber qué pasó con Victoria o con Trudy, dínoslo en los comentarios, quizá también echemos un vistazo a sus vidas. Les deseo todo lo mejor, cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.